Continuando con el tema de geometría, en este caso con el tema de los ángulos entre rectas paralelas y una transversal, voy a hablarles de la clasificación de esos ángulos. Ya hemos visto que, bueno, los ángulos que me estoy refiriendo, a los que me estoy refiriendo son estos, todos estos ángulos. Este de aquí, que para mayor facilidad le he puesto como nombres unos números. El ángulo 1, el ángulo 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican. Primero, vamos a comenzar con los ángulos internos. Ángulos internos. Estos son fáciles de identificar. Los ángulos internos son todos los ángulos que están entre las rectas paralelas. Todo lo que está aquí adentro, todos los ángulos que están aquí dentro son los ángulos internos. Ahora, para este dibujo, los ángulos internos van a ser, pues, los que están aquí, entre las rectas paralelas. Y eso, recuerden que esos números son solamente, bueno, se los he puesto así porque me pareció más fácil, ¿no? Pero no es que siempre el 3 va a ser interno y el 4, sino más bien tienen que guiarse el del dibujo. No es que haya unos números específicos para cada ángulo, ¿no? Solamente que, bueno, aquí quise usar estos números, pero también pude haber usado letras, como A, B, C, D, etcétera. Por eso digo, para este dibujo en específico, los ángulos internos van a ser el 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. ¿Vale? Porque están en la parte de adentro. Como quien dice, entre las rectas paralelas. Por eso se les llama ángulos internos. ¿Vale? Eso es como lo sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto, nada más? ¿No? Bien. Esos son los ángulos internos. Ahora vamos a ver otra clasificación que se le conoce como ángulos. Voy a abreviar nada más, voy a poner la A de ángulos. Estos se llaman alternos, alternos internos, alternos internos. Así, alternos internos. Los alternos internos son los siguientes. Voy a tomar como ejemplo el ángulo 3, el que está aquí. Ya sabemos que, bueno, que él es interno porque está entre las rectas paralelas. Pero la otra palabra, alterno, va a significar para este caso muy particular la pareja, digamos, del ángulo 3, que sería el ángulo 5. Para una mayor comprensión, alternos es una palabra nueva para ustedes en este contexto, ¿no?, de geometría. Básicamente, digamos, en una manera bien sencilla de tratar de definir qué significa alterno, para este caso de geometría yo lo veo como el ángulo que está del otro lado. Porque si comparamos, por ejemplo, el 3 y el 6, ellos están como cerca, como digamos uno cerca del otro, pero están como dentro de la misma área, aquí en esta parte del dibujo. Y si comparamos el 3 con el 4, ellos están como justo al lado. De hecho, eso recibe otro nombre. Lo que deben recordar o simplemente lo que deben tener en cuenta es que el 3 y el 5 son alternos internos. Recuerden, son internos los dos porque están entre las paralelas y son alternos porque, digámoslo de alguna forma, el 3 y el 5 están como del otro lado. Ven que los separa esta línea transversal.
Entonces, estos ángulos alternos internos se ponen en parejas. Y ponemos así, 3 y 5. 3 y 5 son alternos internos. Ahora, si yo tomo el ángulo 4 y les preguntara cuál es el ángulo alterno interno a 4, ¿cuál creerían que es? El 6. El 6, exacto, porque también está en la parte interna y está como del otro lado, ¿no? Está como al lado opuesto, básicamente, está como al lado opuesto. Así que el 4 y el 6 son ángulos alternos internos. ¿Qué es importante saber de estos ángulos alternos internos? Que tienen el mismo valor. Ejemplo, si yo dijera que el ángulo 3, por ejemplo, mide 30 grados, entonces el ángulo que es alterno interno a 3, o sea, el ángulo 5, también tendría una medida de 30 grados. Esto es lo más importante. Los ángulos alternos internos son o miden lo mismo, pero tengan mucho cuidado porque por eso he dicho que los pongo en parejas, 3 y 5. Solamente el 3 y el 5 son iguales, solamente. No he dicho, por ejemplo, que los 4 son iguales. No, los 4 pues no son iguales, solamente los que son alternos internos. Si yo les dijese que el ángulo 4 mide 120 grados, ¿cuánto mediría el ángulo 6? 120 grados. 120 grados, exactamente. Porque como acabo de decir, los ángulos alternos internos miden lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bien, otra clasificación son los ángulos conjugados. Esta es la palabra nueva también. Esta palabra también es nueva para ustedes. Conjugados. Conjugados internos. Ángulos conjugados internos. Nuevamente empiezo como con referencia al 3. El ángulo conjugado interno a 3 es el ángulo 6. De una manera bien sencilla, porque miren, la palabra conjugados no tiene definición como tal, digamos, que sea entendible, ¿no? Es simplemente un nombre que le han dado a esta situación. Los conjugados internos, en palabras mías, ¿no? Y sencillas, yo le diría como, ok, son aquellos que están casi que de frente, uno de frente de otro. Si se fijan, están en la misma parte. Ambos están, en este caso, el 3 está a la derecha. Bueno, el 6 también está a la derecha. Y bueno, basta decir que, bueno, ambos son internos. Ambos son internos. Entonces, estos que están así, internos, y están como uno enfrente de otro, se les conoce como conjugados. Conjugados. ¿Vale? Así que diríamos que 3 y 6 son conjugados. Si yo les pregunto 4 y quién más es el conjugado, ¿qué me dirían? 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. Porque es los que están casi que de frente. 4 y 5. Ambos están en la parte izquierda del dibujo. Así que 4 y 5 también son conjugados. 4 y 5. Nuevamente les recuerdo, chicos, estos números 4, 5, 6 son solamente
para este dibujo. Como les decía, yo pude haber puesto la numeración de otra manera. Hubiese empezado por aquí. 1, 2, 3, 4. Así que no vayan a memorizarse que siempre el 4 y el 5, porque no es así. Va a depender del dibujo. Solamente un ejemplo, ¿no? Una posible particularidad, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen estos? Esto también es importante que lo puedan, pues, se pueda entender. Se dice que los que son conjugados internos suman entre ellos 180 grados. O sea, si yo sumara el ángulo aquí y el ángulo de acá, la suma de ellos debería dar 180 grados. La suma de ellos debe dar 180 grados. O sea que si yo sumo 3 más, bueno, el ángulo, a ver, aquí va a estar un poco curioso, ¿no? Porque 3 más 6 no es 180, sino el ángulo, ¿no? Voy a poner así el ángulo 3. El ángulo 3 más el ángulo 6. Por ponerle de una forma, ¿no? Esto debe dar 180 grados. Es decir, si yo le dijese que el ángulo 3 vale 30 grados, ¿cuánto creerían que mide el ángulo 6? 90. 90, dicen por ahí. Está cerca, está cerca. 60. 60, dicen por ahí. A ver, chicos, no es adivinanza. Si estos dos deben sumar 180, es lo que decía, ¿no? Estos dos suman 180, ¿vale? Los dos sumados dan 180. Y si yo les digo que este de aquí vale 30, ¿cuánto le falta a 30 para llegar a 180? 150. 150. Ahora sí. Este ángulo 6 debe medir 150. Y sumado, 150 más 30 da 180. Eso es lo importante. Los conjugados, al sumarse, da como resultado 180 grados. ¿Qué tal si les digo que el ángulo 4 mide 120? ¿Cuánto debería medir el ángulo 5? 160. 60, no 160. 60, perdón, profe. 60, sí. Porque entonces al sumar 60 más 120 da 180, ¿vale? Esta es la información importante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Vale? Repasamos, antes de avanzar, los ángulos internos, alternos internos son iguales. Son iguales. Con su pareja, ¿no? Solo con su pareja, no es que los cuatro son iguales. Sin embargo, los conjugados internos suman 180 grados. Eso es todo lo que tienen que manejar. Vale. Ahora vamos con los ángulos externos. Voy a poner aquí ángulos externos, solo para abreviar. Y bueno, y para que salga en la pantalla, porque el video solo se guarda hasta esta parte, más o menos. Y si me paso de ahí, no sale en el video. Los ángulos externos son aquellos que están por fuera de las líneas paralelas. O sea, hace un momento dijimos que los internos estaban aquí dentro. Los externos son los que están afuera, por acá afuera.
aquí y por acá. Por lo tanto, los ángulos externos van a ser el 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. Son los que están afuera. 1, el ángulo 2, el 7 y el ángulo 8. Esos 4 serían los externos. Ahora vamos a ver su clasificación. Sucede que también existen los ángulos, voy a abreviar por el espacio, alternos, interno. Vale, esto significa alterno y esto significa interno. Lo he abreviado porque no tengo espacio en el tablero y quiero que todo salga en un solo tablero para que sea fácil de comparar. Bien, ¿y cómo funcionarán este? Se estarán preguntando. Voy a tomar como referencia el ángulo 2. Así, sin saber mucho, ¿no? Todavía, ¿cuál ustedes creerían que es el ángulo alterno externo de 2? ¿Se les ocurre algo? Tenemos 4 ángulos externos. El 1, el 2, el 7 y el 8. Son 4, ¿no? Pero nada más están en pareja de 2 en 2. La pareja de 2. Alterno externo. ¿Cuál sería? Debería poner externo. A ver, ¿se les ocurre algo? ¿Cuál podría ser? Bien, el ángulo alterno externo de 2 es 8. Está por acá arriba. Y se parece bastante, vamos a recordar, ¿no? Que hace un momento hablamos de los alternos internos. Estaba aquí y estaba como del otro lado, ¿cierto? Bueno, aquí se parece bastante. Que si se fijan, el 2 y el 8 están prácticamente que del otro lado, ¿no? Básicamente están del otro lado. Entonces ellos dos son alternos externos, o sea, el 2 y el 8. Por lo tanto, ¿cuál ustedes creerían que es el alterno externo de 1? A ver, ¿cuál sería el alterno externo del ángulo 1? 7. El 7. 7. Por supuesto que sí, el 7. O sea, 1 y 7 son alternos externos. Por aquí un poquito. Sucede. Voy a tener que borrar todo de nuevo. Vamos a hacerlo todo de nuevo, porque si no queda mal. Bien. Pero antes, por eso quería ponerlos aquí al lado. Sucede que los ángulos alternos externos también son iguales. Es decir, vamos a hacer el dibujo nuevamente. Y mm, bien, los ángulos alternos externos son iguales. Por ejemplo, si ya hemos dicho que 2 y 8 son alternos externos, yo digo que 2 mide, puede ser como 100 grados. ¿Cuánto debe medir 8? El ángulo 8. 100 grados. Sí, debe medir también 100 grados.
Y así mismo, ¿no? Si yo digo que el ángulo 1 mide 80, quiere decir que el ángulo 7 también mide 80. Es decir, los ángulos alternos externos son iguales. Para terminar con esta parte, tenemos los ángulos conjugados externos. Recuerden que estoy abreviando solo por el tema del espacio. Ya copien todo, ¿no? Conjugados externos, para que quede bien escrito lo que están tomando apunte. Bien, ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son esos que son conjugados externos? Tomemos como ejemplo el 2, comenzar. ¿Cuál ustedes creerían que es el conjugado del ángulo 2? El 3. El 3. No puede ser el 3 porque el 3 es interno. Entonces, no sería, o sea, no podemos relacionar de momento uno externo con uno interno. ¿Cuál creerían que es? O sea, hay varios externos, ¿no? El 1, el 8 y el 7. Uno de esos es. Uno de esos es. No es el 8 porque, bueno, 2 y 8 son alternos externos. A ver, ¿cuál creerían que es? ¿Ni idea? Bien. Los conjugados aquí van a ser el 7, exacto. El 2 y el 7 son conjugados. Así que ponemos 2 y 7. Y 1, ¿cuál sería su conjugado? El 8. El 8. Entonces Oh, estos conjugados tienen la misma característica. Al sumarse deben dar 180. O sea, al sumar el ángulo 2 y el ángulo 7 deben dar 180. O sea, si este ángulo mide 100, ¿cuánto debe de medir el otro? El 7. 180. Debe medir 80 para que sumados den 180, ¿vale? Sumados dan 180. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Vale, yo sé que son muchos conceptos nuevos para un solo día, pero no se preocupen, vamos a ir practicando para que se vaya pues entendiendo cada día más. Bien, quería poner estos así juntos porque es fácil relacionarlos. Repasando, tenemos los ángulos internos, externos. Entre los internos están los alternos internos y los conjugados. Los externos también tienen su alterno y su conjugado. Falta ver dos clasificaciones que para mí son las más sencillas. Una se llama opuesto por el vértice. O sea, ángulos opuestos, con S, por el vértice. Bien, ¿qué es un vértice? Cuando yo dibujo un ángulo cualquiera, ¿qué es el vértice? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el vértice? El vértice es la esquinita, básicamente, donde se forma, donde se unen las líneas y forman el ángulo. Así que teniendo eso en mente, vamos a ver el dibujo. Vamos a ver aquí. Si yo estoy dibujando mi ángulo 1, por ejemplo, el vértice sería esta esquinita de aquí. ¿Por qué?
porque mi ángulo 1 se forma por aquí así. Entonces el vértice de mi ángulo 1 es la esquinita esta que voy a poner en anaranjado. Este es el vértice. Entonces, atención. Esta clasificación se llama opuestos por el vértice. Si yo les digo, ¿cuál sería el ángulo opuesto al vértice de 1? ¿Qué me dirían? ¿Cuál ustedes creen que está opuesto al vértice del ángulo 1? El 3. El 3. Porque está opuesto, o sea, está casi que... Vamos a ver, si yo dibujo el ángulo 1, el opuesto es el que está del otro lado. O sea, el ángulo 3. También se ponen en parejas. Ángulo 1 con el ángulo 3. ¿Cuál sería el opuesto al ángulo 2? Opuesto por el vértice, para ser exactos. El 4. El 4. Así que ponemos 2 y 4. Y así podríamos hacer con los demás. ¿Cuál es el opuesto al vértice de 5? ¿Cuál sería? El 7. El 7. Bueno, ya la pregunta estaba un poco casi que contestada. ¿Cuál sería el opuesto al vértice de 6? 8. 8. Ahora, ¿qué es importante que sepan de estos ángulos? Opuestos por el vértice, que son iguales, miden lo mismo. Y miren que si yo hago el dibujo aparte, ¿no? Si yo hago un dibujo cualquiera aparte. Así que hago este dibujo de aquí. Así y así. O bueno, vamos a ponerlo así mejor. Ustedes podrán notar, ¿no? Que este ángulo debe ser igual a este de acá. Porque están compuestos, digamos, por las mismas dos líneas. Así que son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Este con este son iguales. Es igual. O son iguales. Ahora, para ver si ha quedado claro el concepto, quiere decir, si el ángulo 1 mide 30 grados, ¿cuánto mide el ángulo 3? 150. Ok, vale, vale. Recuerden que he dicho que miden lo mismo, no que sumados suman 180. ¿Ok? Estos voy a ponerlo aquí, miden lo mismo. Miden lo mismo. Ahora repito la pregunta. Si el ángulo 1 mide 30 grados, ¿cuánto vale el ángulo 3? 30 grados. 30 grados, exactamente. Miden lo mismo. Las parejas, ¿no? Las parejas miden exactamente lo mismo. Por último, ahora sí, para terminar la clasificación, tenemos unos que se llaman ángulos correspondientes. Correspondientes. Arriba también debería poner acá ángulos, porque estos son ángulos opuestos por los vértices. Estos son ángulos correspondientes. Este es uno de los más sencillos de ver. No sé si recuerdan que en la clase anterior les dibujaba esto, algo como esto. Y les decía, miren, hay varias rectas paralelas. Digamos así, ¿no? Así. Vale. Todas son paralelas. Si yo pasara una transversal por aquí así, fíjense en algo. Este ángulo de aquí, este de aquí, se repite acá, se repite acá, se repite acá. ¿Cierto? Porque es como la misma figura. Es como la misma situación varias veces.
Todos estos ángulos son iguales, todos. Este y este y este, todos son iguales, ¿cierto? Bueno, estos que he puesto en azul son correspondientes. Y ojo que he dicho que son iguales, iguales. Teniendo eso como referencia, si yo les pregunto, ¿cuál es el correspondiente a 3? ¿Cuál me dirían que es? ¿Qué me dirían? ¿O cuál creerían que es el correspondiente? 7. El ángulo 7. Exactamente. Porque es como la repetición de este, pero arriba. Si se fijan, están como en el mismo lugar. ¿Sí? Están prácticamente en el mismo lugar. Si yo les preguntase ahora cuál sería el correspondiente a 2. 6. 6. Exactamente, porque está como en el mismo lugar, ¿cierto? Y así con todos, ¿no? Vamos a hacer todos para completar la información acá. 1. ¿Cuál es el correspondiente a 1? 5. Ok. 8. 1 y 5. Y 5. 4 8. y 8. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. 4 y 8. Porque están literalmente como en la misma posición que está el otro. Y es lo importante que ellos también miden lo mismo. Voy a poner aquí, miden lo mismo. En pareja, por supuesto. Miden lo mismo. Miden lo mismo. Por ejemplo, si yo digo que el ángulo 1 mide 40, ¿cuánto mide el ángulo 5? 40 grados. 40 grados. Miden lo mismo. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Vale, es mucha información nueva. Vamos a ir revisándola con calma, lo que nos queda de clases antes del examen. Así que es lo que vamos a estar revisando en las siguientes clases.